Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Marmo María Soledad, soy contadora pública. En esta oportunidad estoy a cargo de la cátedra Auditoría 1 y voy a dar el tema de auditoría externa. ¿Sí? Con anterioridad se les ha mandado un PowerPoint. Yo por problemas técnicos ahora no se los puedo compartir. Se los muestro. Es este. Ha sido mandado a ustedes en forma previa. Entonces les voy a pedir por favor que lo pongan. Así pueden seguirme mientras lo voy desarrollando al tema de hoy. Muy bien. Los objetivos de la cátedra de auditoría es que puedan comprender la función social que va a tener el auditor externo, la envergadura que contribuye y en la que consiste esta tarea, y el prestigio y responsabilidad que conlleva el fin de implementar esta tarea como auditores. Van a obtener las herramientas necesarias para poder emitir este informe profesional y van a lograr vincular la tarea del auditor con todas las ciencias relacionadas con el derecho, la estadística, la economía, la informática, para poder realizar un trabajo interdisciplinario. También se busca que logren aprender la preparación de un equipo de trabajo, las responsabilidades internas y la programación de la tarea, de modo tal que así puedan optimizar el uso del trabajo y la calidad que va a tener este trabajo como resultado. Para lograr introducirnos en la auditoría, me gustaría dar un pantallazo de conocimientos previos, que es la contabilidad en sí. La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio del ente, la situación financiera y económica, para lograr con esto facilitar la toma de decisiones y el control externo. El objetivo de la contabilidad es sistematizar y obtener de esta forma informes técnicos. Los informes técnicos tienen en su cuerpo grupos denominados rubros. Los grandes rubros son activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y egresos. Dentro de activos tenemos subrubros, por ejemplo, caja y banco, créditos por venta, otros créditos, inversiones, bienes de uso. Los activos son los bienes y derechos que tiene el ente. Los pasivos son las deudas que tiene con terceros. El patrimonio contablemente se lo define como la diferencia entre activo y pasivo, pero básicamente es lo que tiene el ente para su funcionamiento diario y cotidiano. Los egresos son los gastos y erogaciones desarrolladas por el ente, tanto para su actividad principal como su actividad secundaria. Y los ingresos son las ganancias y los lucros que ha obtenido tanto por actividad principal como secundaria. Los estados contables son los informes obtenidos por el desarrollo de esta medición y análisis. Tenemos el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. El estado de situación patrimonial es el único estado que es estático, porque se lo denomina como una fotografía de la situación del activo, pasivo y patrimonio neto del ente al cierre del ejercicio, en ese momento. En cambio, los otros tres son dinámicos porque muestran la fluctuación y movimiento desde el inicio al cierre del ejercicio. El estado de resultados nos muestra la fluctuación entre ingresos y egresos, es decir, entre ganancias, para obtener una ganancia o una pérdida. El de evolución del patrimonio neto nos muestra cómo ha ido moviéndose y fluctuando el patrimonio, ya sea por incremento de patrimonio, de capital, por aportes, por asignación de honorarios. Puede haber muchas razones. Y después tenemos el flujo de efectivo, que muestra el movimiento que ha tenido el efectivo y el equivalente de efectivo del ente a lo largo de estos años. De este año, perdón. Vamos a pasar a la auditoría. La auditoría puede ser interna o externa. La auditoría interna es una actividad independiente, objetiva y de asesoramiento y consulta. Esto le agrega un valor y mejora el cumplimiento de los objetivos del ente. Es decir, la auditoría interna nos sirve para mejorar la eficiencia y eficacia de nuestros procesos de gestión.
En cambio, la externa es diferente porque es realizada por un auditor externo al ente, tiene que tener una independencia y se encarga de analizar los procesos y evidenciar si el ente desarrolla de manera adecuada los procesos de forma interna, si se cumple con los aspectos legales y busca identificar fortalezas y debilidades. En esta clase nos vamos a dedicar netamente a la auditoría externa. Es desarrollado por un experto independiente y la independencia del auditor y del grupo es necesaria e indispensable. Por ejemplo, se dice que el auditor es independiente cuando no tiene relación de dependencia con el ente, no es un directivo, ni conlleva un cargo de gerencia o cubre un cargo del directorio o de asambleas, cuando no tiene una remuneración pactada por el resultado del informe, cuando no tiene pactado un porcentaje según cómo resuelvan el informe. O sea, no tiene que tener nada que lo ate a la condición o al resultado que va a tener este informe, al dictamen que va a dar. Tiene que mantener una actitud imparcial, sin perjuicios ni sesgos. La auditoría debe ser planeada y estructurada. Tiene una manera de desarrollarse, tiene pasos, ninguno se debe de saltear. Se debe examinar y analizar toda la evidencia importante. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Busca dar confiabilidad y mejorar la calidad y credibilidad de los estados financieros. Cumple sí o sí, debe cumplir con una función social y un código de ética, tanto el auditor como el grupo de auditoría, porque no solo el auditor es el que desarrolla, sino que tiene un grupo. Todos deben tener independencia, una función social y respetar el código de ética. Los principios de ética indispensables para este trabajo son independencia, integridad, objetividad, competencia profesional y diligencia, confidencialidad, conducta profesional, cumplimiento de las normas técnicas. Vamos a introducirnos en lo que es el proceso de auditoría externa. Tenemos los deberes del auditor. El auditor debe identificar los objetivos de auditoría, ¿sí? Los objetivos de auditoría es sobre qué o qué es lo que vamos a auditar. Puede ser una cuenta, rubros o un sector específico del ente. Para esto necesitamos el cumplimiento de las afirmaciones. Las afirmaciones son existencia, propiedad, integridad, valuación, medición, presentación y exposición. Una vez identificado cuál es el objeto de análisis, vamos a determinar la naturaleza del mismo, el alcance y la oportunidad de dichos procedimientos, que lo vamos a ver más adelante, porque no todos los procedimientos van aplicados a todos los rubros. Entonces hay que conocer la oportunidad de los procedimientos según qué es lo que vamos a auditar. Y por último, determinar el alcance que conlleva toda la auditoría. Por alcance aquí lo denominamos el trabajo, o sea, cuánto va a llevar, cuánta gente necesitamos. Todo esto es para poder coordinar e iniciar el proceso de auditoría. Bien, tiene fases. La primera fase es la aceptación del cliente, es la planificación previa. En la segunda tenemos la planificación propiamente dicha y el diseño de un enfoque de auditoría. El tercero es las pruebas para obtener la evidencia. Y en la cuarta tenemos la finalización de la auditoría y la emisión del informe. Ahora vamos a analizar una por una. En la primera etapa tenemos la aceptación del cliente. Puede haber dos tipos de clientes, los clientes actuales y los nuevos clientes. Los clientes actuales tenemos ya una familiaridad y un conocimiento previo del ente. Entonces vamos a llamarlo una auditoría más, es algo más recurrente, más tradicional. ¿Puede haber riesgos en el negocio? Sí, si conocemos que hay una probabilidad de estafa o de actos ilegales desarrollados por el ente, ahí sí puede venir una reconsideración de la continuidad. Pero si no ha habido ningún tipo de riesgos, no ha habido probabilidades de estafas, actos ilegales, o no hemos visto o evidenciado nada de esto, se debería de continuar con una auditoría recurrente. Y después tenemos el caso de nuevos clientes. En estos casos hacemos una investigación de la historia de la empresa. Analizamos los estados financieros con su historia, o sea, vemos los anteriores,
y las características del negocio, es decir, a qué se dedica, qué objetivos tiene. Uno tiene más o menos un organigrama o, mejor dicho, la jurisprudencia que se conoce de la empresa en la calle o en los bancos. Y ahí viene lo que vendría a ser la aceptación. Consiste en evaluar los antecedentes, es decir, informes informes, papeles de trabajo, detalles del contador anterior o auditor anterior. Seleccionamos el personal para el trabajo de auditoría que vamos a hacer nosotros y evaluamos si necesitamos o no y qué requisitos necesitamos de trabajo profesional diferente a nosotros. Por ejemplo, si auditamos una fábrica, es muy probable que necesitemos ingenieros en alimentos, si es una constructora, ingenieros civiles, porque son profesionales de otros rubros. Estos también pueden formar parte de un grupo de auditoría. La segunda etapa es la planificación propiamente dicha, que está subdividida en 3 etapas. Tenemos la primera, que es nuevamente el control y la introducción de la auditoría, del proceso de auditoría. Tenemos el conocimiento del historial, es decir, ver auditorías y estados financieros anteriores, el entorno del control, los procedimientos de control que se aplican y el sistema de contabilidad que se viene usando. En la segunda determinamos los riesgos que vamos a tener en esta auditoría que vamos a ejercer nosotros y qué compromisos generamos con este procedimiento. Y establecemos un nivel de materialidad, es decir, qué vamos a necesitar, cuánto y cómo. En la tercera parte de la segunda etapa, preparamos el programa de auditoría, donde tenemos que describir la naturaleza, es decir, en qué va a consistir nuestro trabajo de auditoría. La oportunidad, que es la duración del trabajo de auditoría, y la extensión de los procedimientos, es decir, cuáles procedimientos vamos a aplicar y en qué rubros, porque, repito, como he dicho hace rato, no se aplican todos los procedimientos para todos los rubros. En la etapa 3 tenemos la prueba y evidencia. Consiste en la ejecución de la auditoría y la preparación del informe, que es el objetivo final de la auditoría. Todo con un cuidado profesional. ¿Por qué? Porque el profesional que conlleva o desarrolla la auditoría es un profesional independiente y tiene que guardar una confidencialidad con la organización. Debe desarrollar controles confiables y también confiarse de los que se han hecho como control interno del ente. Debe obtener conclusiones razonables y tener una seguridad razonable sobre el sistema del control interno. Es decir, el apoyo que tiene que tener del control interno es fundamental. El resultado de todo esto es un dictamen que va a desarrollar el auditor. Dentro de la etapa 3 tenemos los procedimientos sustantivos. ¿Para qué sirven? Para obtener la integridad, exactitud y validez de los datos que ha generado este sistema contable que ya tiene el ente. ¿Cuáles pueden ser los tipos de procedimientos sustantivos? Tenemos prueba de los detalles de transacciones, prueba de los saldos de las cuentas y los análisis de ratio. Estos 3, todos son consecuencias o resultados de un sistema contable ya aplicado por el ente. O sea, es una base o una historia es un algo que ya trae el ente, es una característica de ellos. Entonces el auditor tiene que basarse de eso para desarrollar y evidenciar la auditoría. En la cuarta, ya el auditor lo que hace es la evaluación y la presentación del informe. Examen y evaluación de las conclusiones, es decir, emite un dictamen u opinión. Desarrolla una conclusión global. Es decir, tiene que llegar a la conclusión de si se usó o no políticas contables, si cumple o no con las regulaciones y prescripciones, la consistencia con el conocimiento del auditor y si tiene o no una adecuada exposición de los temas. Los procedimientos finales, es decir, los que se desarrollan antes de la redacción del informe o dictamen, tenemos las cartas legales, revisión de conjunto, eventos subsiguientes, revisión del material, carta de representación, temas de atención, análisis final. Todos estos procedimientos se tienen que hacer, vamos a llamarle, para pulir la evaluación y poder llegar
a una presentación de un informe o dictamen cierto. Pasamos directamente a los procedimientos de auditoría. Son los mencionados por la Resolución Técnica 37 modificada por la 53. Los voy a enumerar primero a todos y después los vamos a explicar. Tenemos cotejo de estados contables con la registración contable, correlación entre registros contables y la correspondiente documentación, inspección ocular, constatación de los registros relevantes, obtención de confirmaciones directas de terceros, comprobaciones aritméticas, revisiones conceptuales, comprobación de la información, comprobaciones globales de la razonabilidad, exámenes de documentos, indagaciones, obtención de elementos de juicio válidos sobre el cumplimiento de aquellas disposiciones legales y reglamentarias, comunicación de los asuntos de interés, confirmación escrita de la dirección al auditor. Vamos a analizar el primero, cotejo de estados contables con los registros contables. Este procedimiento lo que hace es desarrollar el proceso inverso a la contabilidad, es decir, parte de los estados financieros para llegar a los saldos en el mayor y confirmar que lo expuesto en saldos financieros sea el mismo que el que está en la contabilidad en el saldo del libro mayor. El que sigue parte de ese y sigue con el procedimiento inverso. Parte del libro mayor pasa por el libro diario y termina en la documentación de respaldo. Este es correlación de registros, es decir, el saldo del mayor, y la correspondiente documentación comprobatoria. En el tercero tenemos la inspección ocular. Lo que hace es la constatación de existencia. Normalmente se aplica sobre activos, porque es lo que hay físico. No prueba la propiedad, sí prueba que existe, que están, que yo los puedo ver. Se aplica normalmente en caja, documentos, inversiones o existencia de un bien de uso o mercadería. Yo lo puedo ver. Después tenemos la constatación de registros relevantes. Esta es la utilización técnica y analítica, que es para evaluar la integridad y seguridad. Está relacionado con analizar cómo se genera la información, verificando que el proceso y la validez incluya todas las transacciones vinculadas, es decir, constatación de registros relevantes. Se los analiza, se lee y se verifica que la información sea cierta. Después tenemos la obtención de confirmación directa por terceros. Este procedimiento brinda evidencia superior a toda la demás porque la fuente es externa. La satisfacción de los objetivos brinda más que la existencia, sino que la propiedad. Se aplica normalmente para créditos de terceros, saldos bancarios, deuda con proveedores, bienes en consignación, porque necesitamos de un tercero que nos respalde. Para desarrollar este procedimiento lo que se hace es mandar una circularización. La circularización puede ser positiva o negativa. La positiva es cuando se necesita una respuesta que puede ser con conformidad o disconformidad. El tipo de circularización positiva puede ser directa o ciega. Directa normalmente se aplica a los créditos porque se manda un monto y se pide que nos diga la conformidad o disconformidad. En cambio, la ciega no se manda, no se suministra un monto, sino que se lo solicita. Por eso ese normalmente se lo aplica a las deudas. En cambio, el de la negativa solo se solicita una respuesta cuando hay disconformidad. Es decir, si no tenemos respuesta, suponemos que es correcto lo que hemos mandado nosotros. Esta tiene unas desventajas porque si nosotros no recibimos una respuesta, no necesariamente es porque esté correcto. Puede haber pasado que se haya extraviado la circular, que haya una falta de interés en la respuesta, o bien que haya habido una diligencia interna nuestra o de ellos. Eso no significa que nuestro saldo esté correcto, pero nosotros no lo vamos a saber. Entonces, esta es una de las mayores desventajas que tiene este procedimiento, este tipo de circularización. Comprobaciones matemáticas es evaluar la razonabilidad de las afirmaciones cuantitativas. Es básicamente suma del deber y del haber, suma de comprobantes, cálculo de impuestos con sus alícuotas, las previsiones, comprobar datos que guarden una relación, por ejemplo, la venta con la comisión, los sueldos y jornales o las cargas sociales. La revisión conceptual consiste en lo examinado no contradice las normas contables. Por ejemplo, las cuentas o los rubros, los asientos contables, la validez de los argumentos que utilizan para crear o decidir un activo, activar un gasto.
Constituir una previsión es revisar el porqué de la aplicación. Tenemos el octavo, que es la comprobación de la información. Consiste en determinar una inconsistencia en la información, que ya sea por el principio de la partida doble o por los circuitos administrativos que se encuentran relacionados. Por ejemplo, revisar la mercadería, las compras y las cuentas a pagar, los costos de mercadería vendida. El noveno es la comprobación global de la razonabilidad. Consiste en analizar las razones y las tendencias, para así detectar si existen variaciones significativas. Es decir, vemos en forma global. Puede ser una misma cuenta en diferentes operaciones o puede ser una cuenta con respecto a otra en otros periodos. El alcance esto nos permite conocer el alcance de las partidas. Por ejemplo, los impuestos por ventas, las alícuotas sobre las ventas, los intereses, las deudas, los ratios, etc. El décimo tenemos el examen de documentación importante. Esto tiene que ver con la lectura y la revisión de los documentos. La relevancia legal y económica es la que nos da para la auditoría. Tiene este tipo de relevancia. Lo que normalmente en donde normalmente se aplica este tipo de procedimiento es para lectura de escrituras de constitución social, modificar las modificaciones de los contratos sociales e inscripciones, las actas de directorio o de asamblea, los regímenes de promoción industrial, puede ser también las altas o inscripciones en impuestos, los pedidos de exenciones, si tienen bienes muebles o inmuebles registrables, también la registración, todo lo que esté documentado sirve para este. Después tenemos las indagaciones. La indagación es con funcionarios y empleados. Este procedimiento está más relacionado al desarrollo completo de la auditoría y la aplicación con los demás procedimientos que por sí solo. ¿Por qué? Porque lo que hace el auditor es tomar nota de las respuestas que nos da los funcionarios o empleados indagados y contrarrestarlo, o sea, compararlo con la evidencia recolectada por nuestros procedimientos. Y ahí, con estas evidencias, vemos la significatividad de sus respuestas. Si sus respuestas han sido significativas para nuestro proceso o nuestro análisis, hacemos la redacción de una carta a la gerencia. Y nos sirve también para constatar con la información que está dentro de esa carta a la gerencia. El 12º es la obtención de elementos juicios válidos y suficientes sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. La idoneidad del principio contable para la preparación y presentación. O sea, básicamente buscamos evidenciar y analizar las incertidumbres de si la empresa tiene la capacidad para continuar como una empresa en funcionamiento, basándonos en la legalidad y la reglamentaria. La 13ª es la comunicación de los asuntos de interés. Es la necesidad que tiene el auditor de comunicar los asuntos relevantes a la administración o un órgano máximo de la empresa, de las evidencias recogidas, de algún trámite, alguna abstención o algún problema que hayamos encontrado. Este está vinculado con el 14º, porque es la confirmación escrita de la dirección al auditor. Aquí lo que se hace es manifestarlo, plasmarlo en una manifestación de la dirección, para que quede constatado en papeles lo que el auditor le ha plasmado y lo que la dirección le ha respondido. Estos han sido los procedimientos. Esos son todos los enumerados por la resolución. Cada uno se aplica o no en diferentes rubros. La documentación de la auditoría es algo fundamental. El auditor tiene la obligación de preparar la documentación para la auditoría que se ha desarrollado sobre los estados financieros. Esto lo que logra es que el examen tenga eficacia, o sea, que sea eficaz y que nos permita un control de calidad, ¿sí? Estos documentos se denominan papeles de trabajo. Eso es lo que logran es mejorar la calidad de mi evaluación y de mi dictamen como auditor y facilita, o sea, le da aceite a mi engranaje del examen y evaluación. Los papeles de trabajo tienen que ser suficientes y apropiados. Nos permiten comprender la naturaleza de la auditoría que estamos desarrollando, la oportunidad y el alcance de cada procedimiento.
Los papeles de trabajo deben estar identificados con el nombre del cliente, periodo auditado, descripción del contenido, fecha de preparación, código y las iniciales de quien los realiza. Según la resolución 37, la descripción debe contener la descripción de la tarea, los datos y antecedentes, las conclusiones particulares y generales. El contador debe reservar la documentación de su trabajo, la copia de los informes y la copia de los estados contables o de la información objeto del encargo. Los papeles de trabajo conforman un soporte de información donde consta la tarea realizada, los elementos obtenidos en el desarrollo de auditoría y las conclusiones. El soporte puede ser en papel, digital o en audio. Puede estar confeccionado por el auditor o por las fuentes internas o externas intervinientes en el trabajo de auditoría. Lo que concluimos con esto son los asientos de ajuste. Los asientos de ajuste son asientos que ajustan al libro diario para corregir los asientos requeridos al final del periodo de la presentación del informe. El auditor no hace los asientos de ajuste, los propone mediante sus papeles de trabajo. El que debe realizar los asientos de ajustes, aceptando o no las modificaciones, es el cliente en sí, el ente auditado, no el auditor. El auditor solo propone. Para concluir con el trabajo de auditoría, se desarrolla lo que es el informe y la comunicación. El informe debe ser breve, conciso, ocupando no más de pocas líneas. Debe contener una clara explicación escrita de la opinión o dictamen de la información financiera. Puede terminar en una opinión modificada o una opinión no modificada. La opinión no modificada es favorable sin salvedad, es decir, se indica la satisfacción del auditor en todos los aspectos materiales del tema. Y la opinión modificada es aquella en donde el auditor tiene que exponer las razones del por qué modifica el resultado obtenido por el ente. Todo en forma clara e informativa. Esta puede ser favorable, adversa o abstenerse. Favorable con salvedad es cuando se indica una satisfacción, pero se hacen ajustes, ¿sí? O sea, el resultado básicamente es el mismo, pero en el proceso hay ajustes. Adversa significa que no está satisfecho y que le brinda los ajustes. Y el de abstención es donde el auditor directamente no brinda ningún tipo de respuesta. No se abstiene de opinar porque está en forma contraria a todo lo obtenido o resultado por el ente auditado. Lo que vamos a hacer hoy es una práctica del rubro otros créditos, porque se nos acaba el tiempo y Caja y Banco es uno de los que más conlleva trabajo por la parte del banco y créditos por ventas por la parte de circularización. Entonces vamos a hacer la de otros créditos. También ha sido mandado a su casilla de correo para que ustedes puedan analizar junto conmigo. Vamos al Excel. Tenemos, nosotros auditamos a la empresa La Anónima. Es la primera vez que la auditamos. Inicia el 1 de enero y finaliza el 31 del 12. Tenemos el rubro otros créditos conformado. Tenemos la cuenta por el libro sumas y saldos, el IVA crédito fiscal, retenciones y percepciones, seguros pagados por anticipado, IVA técnico saldo a favor, IVA saldo libre disponibilidad, anticipo a empleados y deudores varios. Tenemos el debe, el haber y la suma de los saldos. Usted pudo constatar la siguiente información relacionada. Punto por punto lo vamos a ir viendo, auditando y ajustando, ¿sí? El primero dice IVA. La empresa no ha contabilizado aún la DJ de diciembre 2021. Su equipo ha constatado la procedencia de los importes informados en la misma. Se adjunta la DJ. Bajamos un poco la línea amarilla y van a ver. Tenemos que en la DJ 2021 el IVA débito fiscal ascendía a 241.000, el IVA crédito fiscal a 131.000, pero si nosotros vamos al saldo en libros, vemos que el IVA crédito era 131, significa que no ha sido usado para restar al débito fiscal. Entonces, ahí a la par del saldo tenemos que según el auditor, el IVA crédito fiscal debería de ser 0. Entonces propone un ajuste en negativo para restarlo al IVA crédito fiscal.
Seguimos con la DJ. Podemos ver que el saldo a favor del periodo anterior también es usado porque la suma es menor al débito fiscal. Entonces, los 108.000 no son el saldo real de la cuenta. Lo mismo que con el crédito. La tenemos que sacar porque debería de ser 0. Entonces la restamos. Muy bien. Nos sigue dando un saldo técnico a pagar de IVA. Entonces ahí lo que usamos es el saldo a favor de libre disponibilidad. Según la contabilidad de la empresa, el saldo de libre disponibilidad es 11.391. Pero aquí en la DJ vemos que se está usando en forma parcial. Entonces, se va a usar de forma parcial, pero a su vez vemos que hay retenciones y pagos a cuenta por 17.000. Entonces lo que hay que hacer es sacar esas retenciones y percepciones de esa cuenta y pasarlas a saldo de libre disponibilidad, porque bien sabemos de la teoría contable que retenciones y percepciones de IVA de ese periodo no utilizadas se acumulan al saldo de libre disponibilidad para usarlos en DJs posteriores. Entonces, el saldo de retenciones y percepciones debe ser 0, entonces se ajusta en negativo, y el saldo libre de disponibilidad debería de ser 27.203, que es lo que dice la DJ. ¿De dónde surge? Porque teníamos un saldo a pagar de 2.080, le restamos esa deuda al saldo de libre disponibilidad, quedándonos unos 9.000 y pico, se lo sumamos a los 17 y nos da los 27.000. Entonces, el ajuste propuesto es debitar el débito fiscal para que se vaya a la cuenta, que esa no nos estaba molestando porque no lo estábamos analizando ahora. El saldo libre de disponibilidad ajustamos en 15 porque necesitamos que nos dé 27. El IVA crédito fiscal se va, las retenciones se van y el IVA técnico se va, porque todo debería haber quedado, en 0. Listo, ya está ese sector. Abajo de todo van a ver que se hace un nuevo libro de sumas y saldos, en donde ponemos lo que según el auditor debería de haber sido. Cargamos los saldos que acabamos de calcular. Segundo ítem. Los seguros corresponden con la póliza que cubre robos y siniestros de las oficinas administrativas, periodo de cobertura 1 de enero del 2020 al 31 del 12 del 2021. En el análisis que les pongo ahí en el cuadro tenemos. El contrato era por 24 meses. 12 meses del 2020 y 12 meses del 2021. En el mayor que está arriba, nosotros teníamos todo el saldo todavía en seguros pagados por adelantado. Pero eso está mal, porque 12 meses ya han sido seguros gastados. En el 2020 se tendría que haber registrado eso. No se lo hizo. Entonces, nosotros bien sabemos por la teoría contable que para modificar periodos anteriores que ya han sido cerrados se usa la cuenta ARIA. Entonces, por los 12 meses vamos a hacer los 33.600 a ARIA. Los sacamos de seguros pagados por anticipado. Y los 12 meses de este año ya no son seguros pagados por adelantado, o sea, no es un crédito, ya es un gasto efectivo porque yo ya lo he usado a ese crédito. Entonces los ponemos como gastos de seguro. Entonces los representamos como un gasto actual de este periodo. Nuevamente lo cargamos abajo. Seguros tienen que quedar en 0. El ítem que sigue tenemos, de acuerdo a la revisión sobre la liquidación de sueldos realizadas por miembros de su equipo, han podido verificar que los anticipos a empleados han sido deducidos de la remuneración a pagar correspondientes a diciembre 2021 aún no contabilizados. Perfecto. El anticipo a empleados se lo tienen que contabilizar. Entonces vamos directamente a sueldos a pagar. Sueldos a pagar contra anticipo a empleados, quedando así la cuenta en 0, porque ya no es un anticipo, no es un crédito. Lo mismo, se lo modifica en la suma de abajo. Lo que sigue son los deudores varios. Se puede comprobar la factura 14.568 por venta de mercadería por un importe de 13.000 pesos. Venta de mercadería tiene su cuenta, que es deudores por venta. Deudores varios lo que hace es reflejar ventas de algo diferente a mercadería, no a mercadería. Entonces lo que se tiene que hacer es reflejar la venta en deudores por venta. Se hace deudores por venta por 13.000, sacando los 13.000 de los deudores varios. O sea, lo que se hace es reclasificar la cuenta para que me quede una disminuida y la otra aparezca. Y después me dice la factura 16.879 por venta de un bien de uso desafectado 65.000 pesos. Esa sí está bien, porque es un deudor vario.
Es una deuda de algo que no es mercadería, es algo que yo no hace a mi ente y a mi actividad principal. Por lo tanto, corresponde a la cuenta, entonces esa no la ajusto. Lo coloco abajo a los deudores varios, quedándome la cuenta en 65.000. Entonces, ¿cuál es la conclusión del auditor? Que IVA crédito fiscal debería de haber sido 0, retención y percepción 0, seguros pagados por adelantado 0, por anticipado, perdón, IVA técnico saldo a favor 0, el IVA saldo libre de disponibilidad debería de ser 27.203, porque una parte ha sido usada y otra parte ha sido activada por las retenciones. Los anticipados empleados ya no deberían de existir porque han sido descontados del sueldo pagado. Y los deudores varios estaba inflado porque en realidad había deudores por venta. Aquí tenemos entonces los ajustes propuestos por el auditor. Después de usar los procedimientos en demás rubros, lo que haría el auditor es desarrollar el informe. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Lo que les voy a pedir es que lean un poco más de la resolución técnica 37 para inmiscuirse mejor en lo que es los procedimientos, para que se lo puede utilizar y a buscar ejemplos. En la próxima clase vamos a ver caja de bancos y créditos por venta. Yo les voy a estar mandando todos los archivos y les voy a mandar más trabajos de este para que ustedes puedan entender y razonar cómo he hecho lo que acabo de hacer y de dónde sacamos cada número, ¿sí? Los estoy viendo en la próxima clase. Cualquier duda, cualquier consulta que necesiten, me la mandan por mail o al grupo de WhatsApp y las vamos resolviendo juntos. Nos estamos viendo en la próxima clase. Les deseo mucha suerte. Muchas gracias por escucharme.